Durante la exploración del fondo oceánico en la zona del Triángulo de las Bermudas, los científicos lograron descubrir varios fenómenos sorprendentes, como por ejemplo los agujeros azules. En la parte sur del triángulo, cerca de las Islas Bahamas, se encuentra una zona poco estudiada donde hay muchos misterios sin resolver. Cada año, turistas descansan allí y pocos saben que estas islas están rodeadas de bajíos y bancos de arena con diferentes profundidades. El agua del mar sobre ellos es tan clara y transparente que incluso desde un avión se puede ver fácilmente el fondo. Es aquí donde se encuentran los agujeros azules, enormes fosas en el fondo del océano. Hasta la fecha, los investigadores solo han estudiado el 20% del número total de estas cimas. Sin embargo, los científicos afirman que durante fuertes corrientes, tales hoyos son capaces de arrastrar un barco consigo. De aquí surge otra teoría sobre dónde desaparecieron sin rastro los barcos durante las expediciones. Una de las curiosas descubiertas de los investigadores en el fondo del océano es un extraño infrasonido. Es un hecho interesante que el ser humano no puede captarlo por sí mismo, pero este sonido afecta el sistema auditivo. Otro misterio es la liberación de metano en grandes cantidades. El metano es un gas que reduce la densidad del agua, haciendo que los grandes barcos puedan hundirse rápidamente, y la liberación de este gas en el aire contribuye a la interrupción del funcionamiento de los motores de los aviones, lo que impide la generación de fuerza de elevación. También, uno de los hallazgos asombrosos en la zona del Triángulo de las Bermudas han sido las gigantescas pirámides en el fondo del océano. En las investigaciones, los científicos determinaron que estas pirámides superan en tamaño a las famosas pirámides egipcias por varias veces. En el año 2012 se encontraron nuevas pirámides y ruinas de una antigua civilización. Algunos especialistas sugieren que podría tratarse de la verdadera Atlántida. Queríamos compartir con ustedes estos asombrosos hechos sobre el Triángulo de las Bermudas. Esperamos que hayan disfrutado del video. No olviden darle like y suscribirse al canal. Estaremos encantados de recibir sus comentarios sobre este tema. Gracias por ver y hasta un nuevo encuentro. Una flota española en el invierno de 1715 llevaba lingotes de oro, 14 millones de monedas y chocolate con especias. Cerca de las costas de Florida, se hundió debido a un huracán. Durante la investigación, informaron que alrededor de 2,000 marineros murieron en el desastre. Aquellos marineros que tuvieron la suerte de sobrevivir, junto con el comandante del barco Santísima Trinidad, lograron llevar a la costa parte de los cofres con oro. Enviaron un mensajero al asentamiento más cercano para pedir ayuda. Pero la información sobre los marineros llegó a un pirata llamado Henry Jennings. Sus barcos navegaban a menudo en la zona del Triángulo de las Bermudas. Él y su equipo atacaron el campamento que los miembros supervivientes de la tripulación habían establecido y robaron todo el oro. Sin embargo, el arrecife ocultó en sus laberintos toneladas de lingotes de oro. Partes del barco Santísima Trinidad y la mayoría de los otros barcos que transportaban tesoros y joyas todavía yacen en el fondo del mar y son un objeto interesante para los cazadores de tesoros. En el verano de 1733, 22 veleros salieron de La Habana transportando monedas de plata. Al segundo día, una tormenta alcanzó el barco y lo empujó hacia los arrecifes. Todos los barcos se estrellaron contra las rocas y se hundieron. Uno de los barcos fue identificado. Era el San Pedro de 287 toneladas, que yacía a una profundidad de 6 metros cerca de las costas de Florida Keys. Más cerca de la costa, también se encontraron restos de barcos de diferentes épocas. Estos lugares han sido incluidos en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. En las aguas del sur de Florida desde 1989, se han abierto y están disponibles para visitas reservas arqueológicas submarinas para buzos. Allí es legalmente posible realizar inmersiones a una profundidad determinada, inspeccionar cascos de barcos que están cubiertos de corales, así como canones de bronce y anclas de hierro fundido ubicados en el fondo del mar. Durante las tormentas, las olas aún pueden arrastrar a las playas turísticas de Florida diversas monedas antiguas de oro y artefactos que quedaron después de naufragios.
Los coleccionistas ofrecen una recompensa bastante grande a quienes tienen la suerte de encontrar objetos valiosos. En el año 2001, un barco de pesca de langostas, utilizando hidrolocalizadores, registró una formación inusual en el fondo del océano cerca de la costa oeste de la isla de Cuba. Los instrumentos del barco mostraban una imagen clara que recordaba a un plano de manzanas de una ciudad, ubicadas a una profundidad de aproximadamente 700 metros y cubriendo un área de 200 hectáreas. Una expedición científica decidió visitar este lugar, con la ayuda de equipos especiales y aparatos de video controlados a distancia. Obtuvieron imágenes de estructuras de piedra que parecían ser las paredes de torres redondas y pirámides compuestas de bloques de granito talado. Las imágenes del estudio del objeto submarino se publicaron en la revista National Geographic, después de lo cual se convirtieron en una sensación mundial. En el otoño de 1968, un grupo de buzos llegó a la zona del Triángulo de las Bermudas, específicamente a la costa oeste de la isla de North Bimini. Los buzos se sumergieron a diferentes profundidades, y a una profundidad de 5,5 metros, pudieron descubrir una formación inusual, muy similar a un camino hecho por el hombre, pavimentado con losas de piedra. Este camino se puede seguir claramente a lo largo de 800 metros, luego se pierde en los arrecifes de coral. Cerca de la costa, también encontraron 2 losas más con una longitud de aproximadamente 60 metros. Estos hallazgos recibieron el nombre de Camino de Bimini. Hoy en día, este lugar es uno de los sitios de buceo más populares del mundo. Las losas de piedra caliza con incrustaciones de conchas fueron llevadas a la Universidad de Miami para análisis usando la técnica moderna de datación uranio-torio. Los especialistas incluso lograron determinar la edad aproximada de este camino submarino, que fue de 14.500 a 15.000 años. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos aún disputan esta datación. Los científicos consideran que el camino de Bimini es una formación natural. Creen que este fenómeno se formó como resultado de movimientos telúricos que fracturaron la roca sedimentaria del fondo, lo que llevó a la formación de amplias placas planas. Pero hay científicos e investigadores que prueban lo contrario. Consideran que el camino de Bimini es una construcción de una antigua civilización desconocida que fue sumergida por el océano. Para ellos, el camino está relacionado con la mítica Atlántida. Una nueva ola de rumores comenzó en la segunda mitad del siglo XX tras incidentes extraños en el Triángulo de las Bermudas. La desaparición de un escuadrón completo de bombarderos Grumman Avenger, que despegó de Florida en diciembre de 1945 para un vuelo de entrenamiento sobre el océano, fue notable. Poco después, los pilotos reportaron un denso niebla que envolvió todo el cielo. De las comunicaciones con los pilotos se dedujo que hubo fallos repentinos en los instrumentos de navegación, perdiendo los pilotos su orientación. El avión enviado a buscar al escuadrón desaparecido también se perdió sin dejar rastro en los radares, aunque tenía capacidad para aterrizar incluso con fallos técnicos. Más tarde, más de una docena de barcos de la Guardia Costera de E.U. participaron en la operación de rescate, pero no se encontraron restos del naufragio. Los primeros defensores de teorías misteriosas y fantásticas sobre la desaparición de barcos y aviones fueron los escritores estadounidenses Richard Weiner, John Wallace Spencer, Charles Berlitz y otras figuras que escribieron sobre teorías paranormales. Sus libros con títulos alarmantes sobre el Triángulo del Diablo en los años 70 se distribuyeron por todo el mundo con publicaciones multimillonarias en 45 idiomas. Los expertos han intentado repetidamente disipar todos los mitos y explicar adecuadamente las desapariciones de barcos y aviones en esta región, conocida por sus tormentas tropicales y peligrosos arrecifes costeros, pero no han logrado satisfacer al público. Incluso hoy en día, los rumores sobre misteriosas desapariciones de barcos, envueltos en misticismo y eventos anómalos, proporcionan material para novelistas, dramaturgos, guionistas de películas de ciencia ficción y desarrolladores de videojuegos. Es interesante, pero la mayoría de los marineros experimentados afirman que el estrecho de Drake, conocido por sus vientos huracanados, o las gigantes enormes icebergs flotantes y corrientes impredecibles, representa un peligro mayor para la navegación.
Los expertos marítimos afirman con confianza que el Triángulo de las Bermudas ni siquiera está entre los 10 lugares más peligrosos del océano mundial. ¿Qué sucede realmente en el Triángulo de las Bermudas? Es realmente un lugar anómalo. Los científicos han estado y siguen interesados en esta pregunta. Muchos de ellos, siendo escépticos, han llegado a la conclusión de que los misteriosos infortunios son causados por fenómenos naturales comunes. En la zona del Triángulo de las Bermudas, a menudo ocurren huracanes y tormentas, que como sabemos, pueden ser la causa de todos los desastres. También hay anomalías magnéticas en esta área, que desajustan los instrumentos de navegación y hacen que los marineros y pilotos pierdan su curso. Otra causa posible de desastres podría ser la corriente del Golfo o la corriente de Florida, que está condicionada por la circulación termohalina. Su velocidad máxima en la superficie es de aproximadamente 2 metros por segundo. Hoy en día, decenas de aviones de pasajeros vuelan sobre el Triángulo de las Bermudas, que se rastrean fácilmente y ninguno ha desaparecido sin dejar rastro. Si se cree en las estadísticas, entonces la gente ha exagerado el peligro del Triángulo de las Bermudas varias veces. Si se tiene en cuenta la intensidad del tráfico marítimo en esta área, el número de desastres no es mayor que en otras regiones del océano mundial. El Triángulo de las Bermudas es famoso no solo por sus misteriosos secretos y desapariciones de barcos y aviones, sino también por los objetos materiales que se ocultan en sus aguas. Las islas tropicales en sus arrecifes ocultan cascos de barcos cubiertos de arena que se hundieron en esta área en los últimos 500 años. Entre ellos, hay un gran número de barcos antiguos que transportaban oro y plata. En el territorio del Mar de los Sargazos se encuentran las Islas Bermudas, que en su tiempo no fueron notadas por Colón. Este grupo de islas recibió el nombre de su descubridor. Fue el navegante español Juan de Bermúdez. Desembarcó en ellas en ruta al Nuevo Mundo en el año 1505. Estas lejanas islas estaban deshabitadas y desoladas. Los únicos habitantes eran animales y aves. Entre las islas y los asentamientos poblados había una enorme distancia, 1035 kilómetros hasta América del Norte y 1537 hasta la isla de Puerto Rico. En el archipiélago de las Bermudas, hay alrededor de 170 islas de coral que surgieron en las cimas de los antiguos volcanes submarinos. El propio archipiélago ocupa un área pequeña, solo 53,3 kilómetros cuadrados. El primer caso conocido de naufragio ocurrió en las Islas Bermudas en el año 1543. Esta tragedia fue grabada por una tripulación marítima portuguesa en forma de una inscripción en una de las rocas costeras. Esta inscripción ha sido preservada hasta nuestros días. Para esta región, los huracanes tropicales son bastante comunes. Debido a ellos, docenas de barcos de vela se estrellaron en la zona de los arrecifes de las Bermudas. Los marineros supervivientes contaban sobre los terribles gritos que sonaban cada noche en el cielo sobre las islas, sobre los aterradores pasos que provenían del espesor del bosque. Probablemente, eran los sonidos de las petreles de las Bermudas endémicas, que emiten sonidos peculiares, y el movimiento de los jabalíes salvajes, que habitan las Bermudas en grandes cantidades. Pero aquellos miembros de la tripulación que sufrieron un naufragio afirmaban con seguridad que eran definitivamente los espíritus de aquellos que habían perecido en las aguas de las Islas Bermudas. Un piloto incluso contó que a veces escuchaba las voces familiares de aquellos miembros de la tripulación que no pudieron sobrevivir. Y desde aquellos tiempos las Islas Bermudas fueron proclamadas un lugar maldito, y los marineros supersticiosos incluso las marcaban en los mapas como las Islas de los Demonios. Hecho interesante, el asentamiento de las deshabitadas Islas Bermudas está estrechamente relacionado con los naufragios. El buque de pasajeros inglés Sea Venture en 1609 chocó contra los arrecifes. A bordo había familias de colonos que se dirigían a América del Norte. Muchos pudieron salvarse y llegar a las islas, donde decidieron quedarse y desarrollarse. Precisamente este naufragio del Sea Venture está representado en el escudo de las Islas Bermudas, acompañado del lema "A donde nos lleve el destino". Este naufragio también fue reflejado en la literatura mundial, inspirando al dramaturgo inglés William Shakespeare a escribir la obra La Tempestad.
Probablemente se puede decir que uno de los naufragios más misteriosos en el área del Triángulo de las Bermudas fue el del bergantín comercial Mary Celeste. Este barco dejó el puerto de Nueva York con un equipo de 10 marineros rumbo a Italia. Su viaje comenzó el 7 de noviembre de 1872. Al comienzo del invierno, un vigía del velero de Gratia encontró a Mary Celeste solitaria cerca de las Islas Azores. No se encontró a ningún miembro de la tripulación a bordo, y el bote salvavidas había desaparecido. La inspección del barco reveló un diario de a bordo cuya última entrada, hecha el 25 de noviembre, indicaba que el barco había entrado en una tormenta. El barco abandonado fue llevado al puerto de Gibraltar, donde más tarde se llevó a cabo una investigación del incidente. La investigación reveló que la carga y las pertenencias personales de la tripulación estaban intactas, sin signos de lucha o daño en el barco, descartando la teoría de un ataque pirata. Desafortunadamente, no se determinó el destino de la tripulación ni las razones por las que abandonaron un barco en perfecto estado. 2 años después, el novelista inglés Arthur Conan Doyle escribió La Declaración de J. Habakkuk Jephson, una historia ficticia sobre la misteriosa desaparición de la tripulación del barco. Esta obra del famoso escritor generó gran interés en el Triángulo de las Bermudas, interés que se desvaneció tan rápido como surgió. El naufragio del barco Atalanta con cadetes de la Real Academia Naval en el Triángulo de las Bermudas en 1880, que se pensaba fue causado por olas tormentosas, solo provocó la simpatía de los británicos, sin revivir el interés en la zona anómala del Triángulo. El llamado Triángulo de las Bermudas, o Triángulo del Diablo, se refiere a una zona en el Océano Atlántico, específicamente en el área del Mar de los Sargazos. Sus límites se consideran Miami, San Juan, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Es esta zona la que está asociada con eventos misteriosos y provoca interminables debates entre los científicos. Antes de contarles sobre los misterios del Triángulo de las Bermudas, por favor, suscríbase a nuestro canal. Haga clic en la campana para no perderse nuevos videos. ¡Vamos a la! En realidad, el Triángulo de las Bermudas nunca ha sido marcado en mapas geográficos oficiales y sus límites son condicionales, aunque los defensores de los incidentes misteriosos en esta área pueden marcar claramente sus contornos. El área total de la zona es de aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados. En la zona mística del Triángulo de las Bermudas se encuentra la fosa más profunda del Océano Atlántico, la fosa de Puerto Rico, cuya profundidad es de 8.376 metros. Esta anomalía submarina también se conoce como la profundidad de Milwaukee en honor al nombre del crucero de la Armada de los operadores del barco de búsqueda descubrieron esta fosa en 1939. En el invierno de 2018, el millonario y viajero Víctor Lance Vescovo decidió sumergirse en esta cima submarina en un aparato especial que funciona incluso a grandes profundidades. La propia fosa de Puerto Rico es una fractura en las placas litosféricas. Su cañón submarino se extiende desde Cuba hasta las islas de las Antillas Mayores, a una distancia de aproximadamente 800 kilómetros. Debido al movimiento de algunas áreas de la corteza terrestre, de vez en cuando se producen terremotos en esta área. El terremoto más fuerte y peligroso ocurrió en 2010, cuando destruyó ciudades en la isla de Haití. Hasta el día de hoy, pilotos y marineros sienten temor cuando se encuentran en el territorio del Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿qué es lo que tanto les asusta? Le invitamos a suscribirse a nuestro canal y luego juntos intentaremos entender qué sucede en la misteriosa zona del Triángulo. Este triángulo está envuelto en misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Hay muchas hipótesis de que en el cielo ocurren fenómenos atmosféricos incomprensibles que destruyen aviones, y en el mar de repente aparecen enormes olas y remolinos que arrastran los barcos al fondo del océano. Algunos creen que los extraterrestres que se han asentado en esta área son los culpables. Otros piensan que son los residentes de la Atlántida, quienes secuestran personas y barcos. Toda la historia comenzó en 1492, cuando Cristóbal Colón entró en un mar inusual sin costas.
Más tarde, este mar fue nombrado el Mar de los Sargazos. El propio océano estaba cubierto de algas parecidas a la cana, en las cuales como racimos había burbujas. En esta área, los marineros españoles fueron los primeros en la historia en navegar en la región del Triángulo de las Bermudas. Una vez, uno de los miembros de la tripulación notó una luz tenue y brillante en el horizonte. Toda la tripulación, junto con Colón, salió a cubierta para ver esta luz. Incluso en el diario, donde estaba el plan de la expedición, se encontró una mención de esta luz, como si se pareciera a la llama de una vela del altar, que primero se eleva y luego desciende. Así se registraron los primeros eventos inusuales en la zona del Triángulo de las Bermudas. Por supuesto, existe la posibilidad de que los barcos navegaran en las aguas del Mar de los Sargazos mucho antes. Los autores griegos describieron la ruta del navegante Himilcón, que en el sexto siglo antes de nuestra era navegó a través del Atlántico desde Gibraltar hasta las Islas Británicas. Y el viajero describía esas mismas algas con burbujas y mencionaba que en estas aguas vivían terribles criaturas marinas. El geógrafo árabe del siglo XII, Muhammad al-Idrisi, también mencionó un área peligrosa del océano, ubicada al oeste de la península ibérica. Esta zona fue descubierta por un barco que pertenecía al emir Ahmad ibn Umar alrededor de los años 930. El emir también estaba alerta sobre las misteriosas algas y advertía a los marineros de que precisamente estas algas enredaban el barco y dificultaban su manejo.